Hombre, pues no me lo esperaba, muy bonito. Pues habló mucho Manlio de lo que, de partes que voy a hablar yo, como parte de la atención a los pacientes con fibrilación auricular, así es que seré un poco más breve en algunas cosas. La fibrilación auricular es una entidad muy fácil de diagnosticar, como dijo el doctor, solo necesita un electrocardiograma, a veces un Holter. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común, ocurre cerca del 1% de la población general, mayores de 50 años, y la prevalencia en otros países es bastante importante, 2.3 millones en Estados Unidos en 2001, y se espera que para 2050 la cifra incremente sustancialmente. Conforme avanza la edad, más frecuente la arritmia, así que pacientes por arriba de 70 años, la probabilidad de tener fibrilación auricular se acerca al 10%. La prevalencia en insuficiencia cardíaca es cada vez más intensa. Manlio presentó la cifra del 45%, nosotros teníamos una cifra mucho menor, 28%, lo cual llama la atención en México que 45% de los pacientes con insuficiencia cardíaca la tengan. Pero de lo que yo quiero hablarles sobre todo es las consecuencias de la fibrilación auricular, y de las más graves es el evento vascular cerebral. Y muerte, que tiene un riesgo independiente de hasta casi 2 veces y que es mayor en mujeres. A largo plazo, la fibrilación auricular causa disminución en la capacidad funcional, reducción de la calidad de vida, disminución en la función ventricular y muchas visitas a urgencias. Habló Manlio muy bien y amplio sobre los factores que promueven, desencadenan la fibrilación auricular. Y la historia natural de la fibrilación auricular es que aparece en forma de paroxismos de manera frecuente, recurrente, se va estableciendo, va generando más sustrato, cambios morfológicos en la aurícula, se va haciendo persistente hasta que finalmente es irreversible y es permanente. Al inicio los desencadenantes son la causa corregible más común, pero avanzando el tiempo, el sustrato es el que toma la mayor parte de la fisiopatología de la fibrilación auricular. Algo importante es que sí, la mayoría de los pacientes tienen palpitaciones, tienen síntomas por la arritmia, pero 25%, 21% cursan asintomáticas, y su primera manifestación de la arritmia puede ser un evento vascular cerebral, tristemente. Los objetivos generales del tratamiento, pues sí, ya lo dijo, disminuir la frecuencia cardíaca para aminorar los síntomas, recobrar y mantener el ritmo sinusal, pero de lo más importante es la prevención de eventos vasculares cerebrales, y eso quizá nos atañe a todos. Con esto se va a mejorar la calidad de vida y va a reducir los costos de atención. Asimismo, van a aumentar la sobrevida. La fibrilación auricular es claramente un factor independiente de eventos vasculares cerebrales, isquémicos, hemorrágicos. Aumenta 5 veces el riesgo de tenerlo. 15% de todos los eventos vasculares son debidos a fibrilación auricular. El riesgo, ya dijimos, incrementa con la edad, y el riesgo persiste a pesar de tener fibrilación auricular asintomática. La prevención de eventos vasculares cerebrales se tiene que dar en cualquier forma de presentación de la arritmia, no importa sea paroxística, persistente o permanente. Es así que siempre que estemos pensando en controlar la frecuencia cardíaca, los síntomas, regresar al ritmo normal, debemos estar pensando que debemos cuidar al paciente dándole un tratamiento antitrombótico para prevenir evento vascular cerebral. Es así que por ejemplo, en estos esquemas, siempre la anticoagulación en rojo se menciona como parte indispensable e inicial del tratamiento. Habló Manlio de este score o clasificación o puntaje que ahora no es cuestión nada más de que el cardiólogo la sepa, sino todos, el médico general, el internista, debería clasificar a su paciente para valorar el riesgo que tiene de cardioembolismo.
No todos los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen un gran riesgo de evento vascular cerebral, y eso nos va a dar lugar a poder ofrecer un tratamiento antitrombótico intenso o no intenso. Por ejemplo, en esta gráfica observen que a medida en que incrementa el puntaje de estos criterios de riesgo, incrementa el riesgo anual de EBC exponencialmente, llegando a ser hasta casi 20% en individuos que tienen puntaje de 5 o 6. Actualmente el CHADS-2, como lo conocemos por sus siglas, ha mejorado con otra clasificación que se llama CHA2-DS2-BASC, y lo único que se agrega es que la edad, por ejemplo, si es de 65 a 75 es un punto, más de 75 son 2 puntos. Si tiene el EBC son 2 puntos, y si tiene enfermedad vascular periférica o coronaria se agrega un punto. El puntaje va hasta 9. Lo que intenta esta nueva clasificación es simplemente tratar de discernir cuáles de verdad tienen mayor riesgo y cuáles de verdad tienen menor riesgo para diseñar el tratamiento antitrombótico. Así muestra que individuos que tienen tan solo 0 o 1 punto tienen riesgos de eventos vasculares cerebrales bajos. Entonces, la terapia antitrombótica consta de 2 formas de tratamiento: antiagregantes y anticoagulantes. En este metaanálisis, y lo mencionó Manlio y se expresa aquí también, es que el uso solo de la aspirina versus placebo en prevención de EBC en fibrilación auricular puede reducir los eventos hasta un 22%. Cuando se incluyó la warfarina versus el placebo, bueno, pues la mejoría o la reducción en el riesgo relativo es inmensa, es de 64%. Cuando se comparó warfarina versus antiplaquetario, la warfarina siguió ganándole y reduce hasta un 37% los eventos vasculares cerebrales. En este estudio BAFTA, los puntos primarios de evento vascular cerebral fatal o discapacitante, hemorragia intracraneal o embolismo sistémico, la warfarina le gana a la aspirina y reduce más del 50% de riesgo de eventos vasculares con una P significativa. En hemorragia mayor extracraneal son similares, los dos tienen riesgo y no hay diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes entonces tienen eventos vasculares cerebrales, y para que la medicina funcione, para que la warfarina o el Sintrom funcione, los antagonistas de vitamina K, por ejemplo, o los antiagregantes en general, deben tener adecuadas concentraciones en sangre. Y esto no ocurre en la clínica. Cuando los tiempos en rangos terapéuticos son similares entre en una terapia dual con clopidogrel y aspirina versus anticoagulantes orales, no hay mucha diferencia en disminución del riesgo relativo. Pero cuando los tiempos de los rangos terapéuticos están bien, el INR está en rangos terapéuticos, la anticoagulación oral disminuye muchísimo el riesgo relativo de tener un evento vascular cerebral. Los rangos terapéuticos, como mencionó también Manlio, no se consiguen fácilmente, y en el mundo real estos estudios muestran que los rangos terapéuticos andan por ahí del 55%. Solo 55% tienen niveles adecuados de anticoagulación y el resto no, o lo toma irregular o simplemente los niveles están bajos. La ventana terapéutica, desgraciadamente, de los anticoagulantes orales, de los antagonistas de vitamina K, es muy estrecha. Si tenemos un INR entre 2 y 3, nuestro paciente tiene el beneficio de disminuir el riesgo de eventos vasculares, pero si está por debajo de un INR de 2, el paciente empieza a incrementar el riesgo de evento vascular cerebral isquémico. Y al otro lado, cuando el paciente empieza a aumentar sus niveles de INR, empieza a incrementar también el riesgo de hemorragia intracerebral por el tratamiento. Así es que estamos con la espada de Damocles encima. Por ejemplo, los pacientes, por un lado, tienen riesgo de embolismo, pero por otro lado tienen el riesgo de hemorragia. Por ejemplo, en este estudio, en el primer año de tratamiento con warfarina, los pacientes tenían muchos eventos o algunos eventos hemorrágicos cerebrales,
sobre todo en individuos que tienen más de 80 años. Cuando el INR estaba por arriba de 4 y sobre todo en los primeros 90 días, supongo por ajuste del tratamiento, tenían mayor riesgo de hemorragia. La hemorragia intracraneal está asociada cuando se usa antagonistas de vitamina K, cuando se es viejo, cuando se es hipertenso, cuando se pasa uno en la intensidad de anticoagulación, cuando hay microsangrados, cuando existen leucoariosis, EB6 isquémico previo y angiopatía amiloide. Cuando se dieron cuenta que había tanto riesgo de hemorragias intracraneales, entonces se trató de desescalar la intensidad de la terapia antitrombótica, así es que se diseñaron estudios muy grandes de más de 7.500, 6.000 pacientes, otra vez tratando de discernir si los antiagregantes eran suficientes para prevenir los eventos vasculares cerebrales. Entonces están estos estudios clásicos recientes, el AWI, ACTIV-A, por ejemplo, incluyó a 7.500 pacientes y comparaba la terapia dual, clopidogrel con aspirina versus solo aspirina, y en el ACTIV-W, clopidogrel aspirina versus la warfarina. Y lo que mostró es que al comparar clopidogrel con aspirina versus la anticoagulación oral, no reducía ni se comparaba la protección de esta terapia dual, en cambio aumentaba el riesgo de eventos vasculares cerebrales. En el estudio ACTIV-A, al comparar aspirina versus la terapia dual, fueron muy similares. El riesgo relativo de la terapia dual reducía un poco, quizá un 12 o 11% el riesgo relativo, pero no era gran. Entonces, aspirina tiene un bajo impacto, mejor terapia dual, y no se diga la terapia con antagonistas de vitamina K. El dilema actual de estos nada amigables medicamentos es que la ventana terapéutica es estrecha. Los rangos terapéuticos siempre están influenciados por muchos factores: alimentación, fármacos, en fin. Requiere medir su efectividad de manera frecuente y se debe monitorear para asegurar la eficacia. Requiere de intensa labor de todos nosotros y es compleja y muchas veces ineficiente. Y bueno, la incidencia es muy alta de eventos adversos y ocasiona que nosotros no nos animemos a utilizar anticoagulantes. Es así que, bueno, se pretende que haya un anticoagulante ideal, pero no estamos ni cerca, me parece. El anticoagulante ideal debería tener inicio de acción rápido, lo cual daría beneficio en no necesidad de traslape con heparina, que tuvieran índices terapéuticos amplios, por tanto una seguridad grande, que tenga efectos colaterales mínimos, que sea más confiable, menos monitoreo, que sea fácil de tomar, que la respuesta anticoagulante sea predecible y que las dosis sean fijas, sin monitorización, ya no un cuarto, media, un cuarto, en fin, sin alteración con los alimentos o fármacos, sin necesidad de monitorear, por tanto, y que haya disponibilidad de antídoto en caso de alguna urgencia o necesidad de cirugía, y bueno, que sea costo efectiva y que sea accesible a toda la población, porque es un problema de salud pública y se animan a decir que es una epidemia. Por tanto, las nuevas terapias, las que tenemos hasta ahorita y que es un boom en cardiología, radican en intentar buscar un bloqueo en la cascada de coagulación, y se han diseñado algunos nuevos medicamentos como inhibidores de factores 10A y directos de trombina que inhiben la transformación de fibrinógeno a fibrina. Hay muchos y no los quiero abrumar, solo los que tienen colorcito están disponibles, salvo el rosa que está en proceso, que se llama Apijavan. Los que ya tenemos en México se llaman Rivaroxaban y Dabigatran, que son estudios tremendamente grandes y diseñados para que uno, me parece, los acepte sin mayor pregunta. Por ejemplo, Rivaroxaban es un inhibidor directo de factor 10A. Se utiliza 1 o 2 veces al día, su inicio de acción 3 horas, la vida media 9 horas y no tiene antídoto.
A veces los plasmas frescos congelados o el factor 7, que es carísimo, puede ser útil cuando están sangrando. El dabigatran es un inhibidor directo de trombina. Se ofrece 2 veces al día generalmente, es más rápido, rápido la biodisponibilidad. La vida media es de 12 a 17 horas, tampoco tiene antídoto, y la hemodiálisis a veces puede extraer un poco de fármaco, asimismo el factor 7. Los estudios respectivos que sacaron estos medicamentos es el Rocket AF y el RELY. Bueno, desglosados estos 3, el rivaroxaban se elimina por vía renal en el 66% del fármaco. Cuando tienen depuraciones de creatinina menores de 30 mililitros, hay que tener mucha precaución, o de plano no dar si tiene depuraciones menores de 15, porque aumenta el riesgo de sangrado. No se sabe bien cuál es la dosis en pacientes ancianos, y la vida media se puede aumentar también con fármacos. Es falso que digan que este no tiene interacción con otros fármacos. Los antimicóticos, los azoles, la claritromicina, inhibidores de proteasa pueden afectarlo. También disminuye con fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y rifampicina. El dabigatran, por su parte, la dosis sí es igual tanto en pacientes que tienen depuraciones bajas de creatinina, y igual en ancianos, no hay problema. Pero hay algo curioso, no se puede usar concomitantemente con dronedarone. Entonces usamos frecuentemente la combinación de antitrombóticos con dronedarone, pero no se puede dar, aumenta su vida media. Y la disminuye la rifampicina, la carbamazepina y la fenitoína. Entonces, estos 3 fármacos tienen reducción de los puntos primarios de cardioembolismo de manera muy similar, y de manera muy similar también a la warfarina, y también son seguros en forma muy similar a la warfarina. Y bueno, ¿cuáles van a ser los retos con los anticoagulantes nuevos? Es que hay pocas pruebas validadas para medir el efecto anticoagulante. Nos hacen creer que siempre es estable. No se establece el rango terapéutico, no sabemos si está pasado o está corto. No hay antídoto para la mayoría, y la evaluación de adherencia es más difícil con antagonistas de vitamina K, porque no la medimos y no sabemos si se las toma o no se las toma, y no sabemos los efectos potenciales adversos a largo plazo, y no hay estudios comparativos entre los nuevos agentes. Bueno, ya habló Manlio sobre las guías, solamente es un repaso muy rápido. Recuerden que si tienen un CHATS de bajo riesgo, es decir, un puntaje de 0, solamente la recomendación es solo aspirina. Si tiene un CHATS de 1 punto o un CHATS VASC de 1 punto, se puede elegir entre aspirina o antagonistas de vitamina K, dependiendo otros factores, también sus riesgos de sangrar, como veremos más adelante. Cuando el CHATS es mayor de 2, la mayoría debe recibir antagonista de vitamina K si no hubiera alguna contraindicación para ofrecerla. Es un problema global la fibrilación auricular sin tratamiento, ya lo mencionaba Manlio. Aquí hay algunas cifras. En Estados Unidos, por ejemplo, solo 40% recibieron antagonistas de vitamina K en los 90s. Italia también, 21%, muy poquitos son los que reciben terapia anticoagulante cuando la debiera recibir. Cuando se presentan a urgencias los pacientes por un EBC, se ha visto que casi 30%, una tercera parte, no tomaba ningún tratamiento antitrombótico. Otra tercera parte lo tomaba, pero en rangos subterapéuticos. Otra tercera parte tenía un solo antiagregante plaquetario. Y solo el 10% de ellos tenía warfarina óptima. ¿Por qué los pacientes con FA, lo mencionaba, lo preguntó Manlio, por qué los pacientes con FA no reciben la warfarina o los antagonistas de vitamina K de manera adecuada? Han habido algunas encuestas y los médicos responden que la percepción de riesgo es mayor que el beneficio,
Bueno, hay unas barreras en el sistema de salud, como es la monitorización de la terapia, que resulta a veces inconveniente porque son muchos los pacientes y los médicos frecuentemente piden que otra persona se haga cargo de la anticoagulación porque es laboriosa. Creo que nuestra situación actual, mientras que tenemos mejores anticoagulantes, la manera de mejorar la terapia antitrombótica es tener mayor número de clínicas de anticoagulación, que los médicos vean alguna compensación por la monitorización, que hay que recordarles a los pacientes que están con este riesgo importante de evento vascular cerebral y que hay que tener farmacovigilancia en pacientes no anticoagulados por fibrilación auricular. En Estados Unidos y en otras partes hay calculadoras online para que no estén presionando a los médicos sobre sus niveles de INR, y pueden ingresar y accesar su INR actual, la manera en que están tomando el medicamento, y la computadora les dice cuáles son las correcciones en la dosis. Hay que decirles detalladamente los riesgos de su anticoagulación. Es frecuentísimo que los pacientes no tengan ni idea ni qué alimentos deben o no comer y cuáles son los chequeos que debe hacerse. Hay que apoyarlos para decidir en qué terapia antitrombótica también es la ideal. Y bueno, creo yo que la autoevaluación y monitoreo de la anticoagulación en pacientes que tengan la posibilidad de hacerse estos chequeos, que ya hay aparatitos para checarse, y hacerlo frecuentemente podría ser la clave para mantener niveles terapéuticos siempre bien. Ya lo expresó Manlio, cuáles son los abordajes no farmacológicos en cuanto a prevención de evento vascular cerebral. Sería pues quitar la arritmia, y dentro de los que más tienen éxito son los cirujanos cardiovasculares. Tienen las tasas de mayor éxito con los MACE, son líneas de ablación en la aurícula izquierda y derecha, y bueno, también la ablación, como lo mencionó. Y hay otros nuevos, como el oclusor percutáneo de la orejuela izquierda, cuando los pacientes son no candidatos para recibir antagonistas de vitamina K o antiagregantes. Se basa en ocluir con un sistema, aquí lo marcan como un paragüitas, o como la orejuela izquierda. Cerca del 80% se supone de los trombos provienen de la orejuela izquierda en los casos que tienen fibrilación auricular. Entonces, al ocluirlo, podría ser que ya no haya un lugar donde se forme el trombo. Esto es un poco relativo. Las empresas listas se han empleado en formar varios tipos, y al menos hay dos tipos. El Watchman es uno. Miren, así se ve cuando ya está endotelizado en unas semanas dentro de la aurícula. Y hay otro que es el Plateau, que es otro sistema percutáneo, y como esta lámpara que se pone en la orejuela izquierda con visión radiológica y ayuda ecocardiográfica transesofágica. Y bueno, en el seguimiento de estos unos cuantos estudios y con unos escasos pacientes, se ha visto que aparentemente hay buena efectividad, hay efectividad de los dispositivos, no hay complicaciones, y la tasa de eventos vasculares cerebrales a largo plazo, 1 o 2 años, pues es significativamente menor que dejarlo con placebo. Las conclusiones, creo que debemos estar atentos de que la fibrilación auricular será una entidad cada vez más frecuente en nuestros pacientes, que tiene un riesgo sin duda mayor de eventos vasculares cerebrales, que debemos estar relacionados. Ahora ya tenemos que aprendernos todos estos marcadores o clasificaciones para decidir si tiene riesgo cardioembólico nuestro paciente y decidir el tratamiento mejor. Que la anticoagulación es un hecho que disminuye el riesgo de eventos vasculares cerebrales, pero que por otro lado es un arma de dos filos que puede aumentar el riesgo de efectos colaterales graves, que la warfarina tiene una ventana terapéutica estrecha por este motivo, y
que los nuevos anticoagulantes modificarán, sí, el futuro, los esquemas convencionales, pero en lo personal, por el momento, resultan no disponibles para toda nuestra población. Gracias.